¿Qué tal? Buen día, profesor. El día de hoy yo y mis compañeros vamos a hablar sobre los aportes de la ingeniería electrónica ante la pandemia mundial que se está viviendo, que es el COVID-19. Bueno, introducción. Bueno, como todos sabemos, lamentablemente en nuestro país y en varias zonas del mundo se está viviendo esta terrible pandemia, ¿no? Que nos ha quitado, por ejemplo, varias vidas a nuestros familiares, etcétera. Pero ¿qué se está haciendo para contrarrestar este virus? Bueno, en sí las ciencias como las ingenierías, las biologías, las matemáticas estadísticas no están con las manos cruzadas, ¿no? Sino se están haciendo ideas innovadoras para poder contrarrestar este virus y bueno, así tratar de tomar el control sobre esta situación. Objetivos. En sí, básicamente el objetivo, en fin, para todo el mundo es encontrar una cura para este virus. Pero esencialmente, bueno, de lo que vamos a hablar es sobre las ideas innovadoras y tecnológicas que se está haciendo básicamente en lo particular que es en nuestra carrera, que es la ingeniería electrónica, ¿no? ¿Qué se está haciendo para poder contrarrestar este virus? ¿Qué ideas innovadoras se han tomado, ¿no? Por ejemplo, ha habido ya ideas que son, por ejemplo, los sensores de temperatura, los sensores, el sensor que es el oxímetro, por ejemplo, también el sensor de un distanciamiento, ¿no? Que, bueno, más adelante mis compañeros lo van a tratar el tema. Bueno, entonces, como ya he dicho, el sensor de temperatura lo vemos, por ejemplo, en las aplicaciones como es un sensor de temperatura digital, ¿no? Para poder tomar la temperatura de las personas mientras que van ingresando a un centro de abasto, ¿no? Para poder ver si es que pueden tener un síntoma de infección de estos virus, ¿no? Además, también lo que hemos visto son los drones. Los drones también son una idea innovadora que se ha usado, por ejemplo, con la ayuda de la ingeniería electrónica, en la que cuando está en vuelo puede ver la temperatura, el calor de las personas y así tratar de capturar específicamente en qué zonas de distritos las personas tienen una mayor temperatura. Entonces así podemos distinguir en qué zonas de distrito de nuestro país, bueno, especialmente en la capital de Lima, hay más infectados, ¿no? Entonces de esa manera podemos contrarrestar y evitar de las infecciones, ¿no? Ahora también lo que más adelante vamos a explicar es sobre el sensor de distanciamiento, ¿no? Que es un sensor, es como un collar en la que cuando un objeto se acerca, este dispositivo va a sonar un pitido en la cual nos da la alerta que hay una persona que está acercando mucho. Bueno, idea innovadora se ha usado, bueno, para lo que es distancia, para el distanciamiento social, ¿no? Bueno, estos objetivos básicamente en sí que se ha usado no solo en nuestro país, sino también en varios lugares del mundo para poder contrarrestar este virus. Aportes a la ingeniería. Un sensor de temperatura juega con un papel en muchas aplicaciones. Por ejemplo, mantener una temperatura específica es esencial para el equipo utilizado para fabricar medicamentos, calentar líquidos o limpiar otros equipos. Para aplicaciones como estas, la capacidad de respuesta y precisión de circuito de detección puede ser crítica para el control de calidad. Con mayor frecuencia, sin embargo, la detección de temperatura es parte de un sistema preventivo de seguridad. Por ejemplo,
Aunque un equipo no puede realizar actividades de alta temperatura, el sistema en sí puede estar en riesgo de sobrecalentamiento. Este riesgo surge de factores externos específicos, como un entorno operativo hostil, o factores internos como el autocalentamiento de la electrónica. Al detectar cuando ocurre un sobrecalentamiento, el sistema puede tomar medidas preventivas. En estos casos, el circuito de detección de temperatura puede ser confiable sobre el rango de temperatura funcionario esperado para la aplicación. La detección de temperatura es una de las propiedades o parámetros más sensibles para industrias como petroquímica, automotriz, aeroespacial y de defensa, electrónica de consumo, etc. Estos sensores se instalan en dispositivos como el propósito de medir la temperatura de un medio de manera precisa y eficiente con un conjunto dado de requisitos. Termistor de coeficiente de temperatura negativo, NTC. Un termistor de una resistencia térmicamente sensible que exhibe un cambio de resistencia grande, predecible y preciso correlacionado con las variaciones de temperatura. Un termistor NTC proporciona una resistencia muy alta a bajas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye rápidamente. Debido a que un termistor NTC experimenta un cambio tan grande en la resistencia por grados centígrados, los pequeños cambios de temperatura se reflejan muy rápido con una alta precisión de 0.05 a 1.5 grados centígrados. Debido a su naturaleza exponencial, la salida de un termistor NTC requiere lineación. El rango operativo efectivo es de menos 50 a 250 grados centígrados para termistores encapsulados en gas o 150 grados para estándar. Detector de temperatura de resistencia, RTD. Mide la temperatura al correlacionar la resistencia del elemento RTD con la temperatura. Un RTD consiste en un cable envuelto alrededor de un núcleo de cerámica o vitrio. Los RTD de platino ofrecen una salida bastante lineal, que es altamente precisa, de 0.1 a 1 grado centígrado a través de menos 200 a 600 grados centígrados. Si bien proporcionan la mayor precisión, los RTD también tienden a ser los sensores de temperatura más costosos. Termopar. La precisión es baja, de 0.5 a 5 grados centígrados. Sin embargo, operan en el rango de temperatura más amplio de menos 200 a 1700 grados centígrados. 1750, perdón. Sensores basados en semiconductores. Estos sensores son efectivamente dos diodos idénticos con voltaje sensible a la temperatura que se pueden usar para controlar los cambios de temperatura. Ofrecen respuesta lineal, pero no tienen la precisión más baja de los tipos básicos de sensores a 1 a 5 grados centígrados. También tienen la respuesta más lenta, de 5 a 60 segundos, en el rango de temperatura más estrecho, menos 70 a 150 grados centígrados. Les voy a explicar sobre los sensores. Sabemos que en la actualidad la ciencia aún no ha encontrado una vacuna contra el COVID-19 y la mejor opción para evitar posibles contagios sigue siendo, además de la higiene y el distanciamiento social, el control de la temperatura corporal. De esta forma, saber este dato permite conocer qué personas podrían estar infectadas por esta enfermedad. Para ello, hemos diseñado dos proyectos. Uno es el sensor de temperatura y otro es dispensador de alcohol automatizado. El dispensador de alcohol automatizado sirve para evitar estar en contacto con la máquina y las manos. A continuación presentaré los materiales para el sensor de temperatura. Está conformado por un transistor LM35.
Este es un sensor de temperatura que está en un rango de menos 55 grados centígrados y 150 grados Celsius. Este sensor va a tratar de medir la temperatura. Luego está conformado por un Arduino. El Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica. El Arduino va a llevar una librería de programación en el cual nos va a decir, dependiendo de la temperatura, va a prender unos focos LED. Acá podemos apreciar el proyecto de sensor de temperatura en Proteus. Ahora los voy a explicar sobre los materiales para el dispensador de alcohol automatizado. Uno de los materiales fundamentales es el ultrasonido. Como su nombre lo indica, son sensores que miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. También los sensores ultrasonidos miden la distancia al objeto cuando el tiempo entre la emisión y la recepción. También está compuesto por un potenciómetro. Este potenciómetro nos va a indicar la distancia física entre el usuario y el dispensador. También está conformado por dos LEDs, los cuales nos sirven para indicar visualmente indicadores visuales hacia el usuario. Todo conformado por un relé, que es un componente eléctrico que permite abrir o cerrar un circuito en función de la bobina. También un motor DC. Bueno, acá está conformado por una bobina de agua, pero lo vamos a simular con un motor DC. Este motor se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán que pertenecen de acuerdo con la ley de Lorentz. Cuando una corriente circula por la bobina de este electroimán en campo giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanentemente o devanado. Acá podemos apreciar el dispensador de alcohol en Proteus. Tipo de sensores de temperatura. Dependiendo de su funcionamiento y de la manera en la que transforma la señal, existen distintos tipos de sensores de temperatura. Principalmente se encuentran tres categorías dentro de estos sensores: los termopares, los RTD y los termistores. Sensores termopares. El termopar es un sensor más empleado en los sistemas de medición de temperatura. Aunque su funcionamiento cumple con suficiencia, su respuesta puede ser algo lenta en comparación con otros tipos de sensores de temperatura. El funcionamiento de los termopares se basa en dos hilos metálicos de diferentes materiales unidos por un extremo, el cual se conoce como junta caliente o junta de medición. Cuenta con otro extremo separado llamado junta fría. La diferencia de temperatura entre ambas juntas produce un diferencial de tensión, que será la señal enviada al dispositivo electrónico. Tipos de sensores termopares. Termopar tipo J, hecho con una combinación de hierro y constatán, que es una aleación de cobre y níquel, de uso limitado en entornos oxidantes. Cuenta con un rango de temperatura entre los 0 y los 750 grados centígrados. Termopar tipo T, se compone de un alambre de cobre y otro de constatán, de uso recomendado en entornos de humedad. Su rango de temperatura se encuentra entre los menos 250 y los 350 grados centígrados. Termopar tipo K, compuesto de una junta de cromega, aleación de cromo y níquel, y alomega, aleación de aluminio y níquel. Es el sistema de captación de temperatura más extendido, y es que su rango de temperatura es muy amplio, situándose entre los menos 200 grados centígrados y los 1250 grados centígrados, aunque se recomienda para medidas de 300 y 1100. Termopar tipo E, su combinación de materiales incluyen cromega y constatán. Su rango de temperaturas se encuentra entre los menos 200 grados y los 900 grados centígrados. Sensores RTD, que significan detector de temperatura de resistencia. Este tipo de sensor basa su funcionamiento en la resistencia a la temperatura del material del que está compuesto. Su estructura general
suele componer de un alambre bien enrollado con un núcleo de vidrio o cerámica a su alrededor. Estos sensores de temperatura están especialmente indicados para la medición en entornos industriales, gracias a su inmunidad ante el ruido eléctrico. Entre los principales materiales con los que se suele trabajar se encuentran el platino, el molibdeno y el cobre y el níquel. Sensores termistores, compuestos de semiconductores. Dentro de los tipos de sensores de temperatura, los termistores destacan por su funcionamiento, ya que están compuestos de materiales semiconductores, cuya resistencia a la temperatura varía dependiendo de los grados de la misma. Los electrodos internos detectan el calor midiéndolo por impulsos eléctricos. Tipo de sensores termistores. El termistor NTC. La utilización de un sensor de temperatura NTC está especialmente indicada en amplios rangos de temperatura. A más temperatura, menos resistencia. Suelen estar hechos de magnesio, cobre, níquel o cobalto. Termistor PTC. Estos sensores están indicados para cambios drásticos en la resistencia y la temperatura que se desea controlar. En este caso, a mayor temperatura, mayor resistencia. Están construidos principalmente de titanio o de titanio de bario o 150 grados para estándar. Detector de temperatura de resistencia RTD. Mide la temperatura al correlacionar la resistencia del elemento RTD con la temperatura. Un RTD consiste en un cable envuelto alrededor de un núcleo de cerámica o vitrio. Los RTD de platino ofrecen una salida bastante lineal, que es altamente precisa de 0.1 a 1 grado centígrado a través de menos 200 a 600 grados centígrados. Si bien proporcionan la mayor precisión, los RTD también tienden a ser los sensores de temperatura más costosos. Termopar. La precisión es baja, de 0.5 a 5 grados centígrados. Sin embargo, operan en el rango de temperatura más amplio de menos 200 a 1700 grados centígrados. 1750, perdón. Sensores basados en semiconductores. Estos sensores son efectivamente dos diodos idénticos con voltaje sensible a la temperatura que se pueden usar para controlar los cambios de temperatura. Ofrecen respuesta lineal, pero no tienen la precisión más baja de los tipos básicos de sensores a 1 a 5 grados centígrados. También tienen la respuesta más lenta, de 5 a 60 segundos, en el rango de temperatura más estrecho, menos 70 a 150 grados centígrados. Sensor de temperatura. Como podemos apreciar acá, estos serían los comandos que yo utilicé para el Arduino. El primero le puse la variable y configuré donde van a ir los pines. El ejemplo, en el pin A1, este sería el valor, la entrada, el pin 6, el pin 7. Luego utilicé una fórmula para poder calcular la temperatura en base a los milivoltios. Al final puse una condicional que vendría a ser la temperatura. Si la temperatura es mayor a 37.6 grados Celsius, entonces va a prender el LED de color verde. Si la temperatura es menor a esto, va a prender el LED de color rojo. Bueno, acá podemos apreciar el circuito ya encendido y vemos que el LM35, que vendría a ser este aparato de acá, es el que mide la temperatura, a la cual el virtual terminal, que vendría a ser este, nos da la temperatura más exacta. Si cambiamos el valor de 38 a 37, vamos a ver que el LED de color verde va a cambiar de verde a rojo, porque nosotros en los comandos habíamos puesto que haga eso. Vamos a comprobarlo. Al cambiar a 37, vemos que automáticamente cambia a color rojo. ¿Por qué? Porque habíamos asignado que si siente menor a 37,6 grados Celsius, entonces debería prender el LED rojo.
Si en caso supera este valor, va a prender el LED verde. Si lo regresamos a 38, vemos que efectivamente enciende el LED verde. Dispensador de alcohol. Como podemos apreciar, acá tenemos los comandos del dispensador de alcohol. He comenzado creando las variables y dándole también las variables para las órdenes del pin 6 y pin 7. Para que funcione el ultrasonido, he aplicado una fórmula que vemos acá para calcular la distancia. Luego he utilizado una condición que vendría a ser: si la distancia es menor a 15, el LED verde automáticamente va a encenderse, a la cual consecuente, mejor dicho, a este LED se va a encender el rojo para que la persona pueda retirarse. Bueno, acá podemos apreciar el circuito ya encendido y podemos ver que efectivamente, si el valor de la distancia ubicada de la persona es menor a 15, va a cumplir que el LED verde se encienda y posteriormente se encienda el rojo. Pero como estamos en 44 centímetros, y esto es porque por el potenciómetro que lo tenemos a 4%, podemos variar este valor y tratar de que se acerque a 15 centímetros. Y vemos que si ponemos 3% baja a 33 centímetros y así sucesivamente, y vamos a tratar de alcanzar a los 15 centímetros. En este caso hemos llegado a 10 centímetros y vemos que efectivamente se enciende el LED verde y posteriormente el LED rojo. El LED verde significa que la persona se acerca a esa parte y le va a chorrear el dispensador de alcohol. Y cuando se pone rojo significa que la persona ya debería alejarse. Esto es con el fin de evitar que las personas tengan contacto físico. Conclusiones. La ingeniería electrónica ha contribuido al desarrollo de la medicina con el uso de los siguientes dispositivos, como lo son la máquina del electrocardiograma, el ultrasonido de diagnóstico, los desfibriladores, entre otros. Actualmente, debido a la crisis mundial por la expansión del COVID-19, ha ocasionado que el uso de cámaras y escáneres térmicos sean esenciales para prevenir el contagio, pues se ha vuelto indispensable tomar la temperatura a grandes cantidades de personas, con el fin de mantener control sobre la pandemia. En otro punto, China afirma haber controlado el coronavirus. Cabe resaltar que utilizó cámaras y escáneres térmicos desde el comienzo de la propagación del virus en espacios públicos como lo son los aeropuertos y lugares de mayor concurrencia de personas. Sin embargo, no es posible detectar la presencia del coronavirus cuando el individuo es portador de la enfermedad. Del presente trabajo se concluye que la ingeniería electrónica aporta en gran medida los medios necesarios para la prevención del contagio por COVID-19, como lo son el termómetro digital y el dispensador de alcohol sin contacto que presentamos en el expuesto informe.